Hola a todos compis y bienvenidos una semana más a Bichi Teacher en YouTube. Antes de empezar este vídeo me gustaría como siempre daros las gracias por todos los mensajes bonitos que me llegan a raíz de este canal y a raíz de estos vídeos. Como os comenté, para mí supone un reto enorme porque no estoy acostumbrada a esta plataforma ni a este formato, pero me doy cuenta de que merece la pena, que os gusta, que os ilusiona y eso me hace muy feliz. Así que gracias de corazón. Para los que no me conocéis, mi nombre es Loreto y soy maestra de educación primaria e inglés en Sevilla. Saqué mi plaza en 2019 opositando por primera vez. Y también soy la personita que está detrás de la cuenta de Instagram Bichi Teacher, que os la voy a dejar por aquí por si no la conocéis. En el vídeo de hoy no voy a hablaros de mi experiencia en la oposición, tampoco voy a contaros nada relacionado con mi aula, ni con recursos, nada de eso. En el vídeo de hoy simplemente me apetece reflexionar con vosotros sobre un tema que para mí cobra cada vez más importancia y es la inclusión educativa. Antes de nada deciros que yo no soy nada experta en este tema, pero para mí tiene muchísima importancia porque no concibo mi práctica docente si no es teniendo muy presente la inclusión educativa y la atención a la diversidad de mi alumnado. Supongo que muchos de vosotros entenderéis el por qué surge hoy este post, el por qué me nace la necesidad de hablar de este tema, pero si no, os lo voy a contar. Hace unas semanas compartía con vosotros la historia de mi M, que es una de mis alumnas este año, que bueno, pues tiene ciertas características y ciertas necesidades educativas a las que yo en un principio no supe responder. Realizó un examen, se bloqueó bastante, estaba agobiada, no paraba de darle vueltas y finalmente tuvo un resultado bastante malo. Ella realmente había trabajado mucho y había estudiado bastante bien, entonces yo no sentí la necesidad de tener que atenderla hasta que comprobé cómo le había salido el examen. Después de ese primer examen me quedé dándole muchísimas vueltas y empecé a plantearme qué es lo que había fallado, ¿no? y qué estaba pasando ahí. Y simplemente por observación me di cuenta que ella no sabía organizarse ni gestionarse a la hora de hacer un examen. Si le doy más vueltas aún, es una niña de cuarto de primaria. No podemos pretender que a esa edad sepan gestionar tan bien el tiempo o el orden o la organización a la hora de enfrentarse a una prueba escrita. El caso es que dándole vueltas, cuando llegó el siguiente examen, decidí cambiar un poquito la manera de presentárselo. Imprimí el examen en una cara y lo que hice fue recortar las preguntas, de manera que se las iba entregando de una en una. Ella hacía la primera, cuando la tenía terminada me la entregaba. Y así, poco a poco. El resultado fue una pedazo de nota y sobre todo, independientemente de la nota, su satisfacción y su orgullo por ver que realmente lo que había estudiado había merecido la pena. E insisto, independientemente del estudio, independientemente de la nota, significa muchísimas más cosas para ella, ¿no? Como es la motivación, como es el sentirse capaz, como es el verse igual que sus compañeros, como es creerse posible, ¿no? De hacer eso. No sé, creo que hay muchas cosas asociadas que son todavía mucho más importantes y bueno, que conseguimos con esta pequeña adaptación. Este post tuvo bastante éxito, gustó mucho, inspiró y llegó muy lejos. El caso es que a los pocos días hubo un compi que se llama José Manuel que compartió su historia en Facebook y comentó cómo gracias a este examen a cachitos que había llevado a cabo en su aula había conseguido unos cambios muy importantes y muy significativos en un alumno, ¿no? Que también pues se bloqueaba o sentía esa presión frente a un examen. El post de José Manuel fue una locura, ¿vale? Llegó lejísimo, ha tenido más de 50.000 compartidos en Facebook, muchísimos comentarios preciosos y realmente ha sido flipante ver todo eso y ver cómo una idea tan simple llega tan lejos. Fuisteis muchísimos los que me comentasteis que os había salido en Facebook. También hubo muchos amigos míos que me lo enviaron y me parece muy emocionante porque me di cuenta que estaba traspasando más allá de las barreras o de los límites del mundo educativo, sino que estaba llegando a personas que a priori no tenían nada que ver con la escuela ni con la educación. Y también hubo muchísimas familias que me escribieron dando las gracias por proponer este tipo de cosas, ¿no? Bien porque tenían hijos o conocidos con algún tipo de necesidad que no estaba siendo atendida, o bien porque ellos mismos habían sufrido mucho en la escuela y les emocionaba ver cómo alguien se preocupaba de atender esas necesidades. Como podréis imaginar, todo esto me ha tenido muy emocionada, pero también me da un poquito de miedo, porque como os digo yo, no soy ninguna experta en ese tema. Simplemente mediante observación
detecté una necesidad de mi alumna y se me ocurrió esa idea para darle respuesta. Que es una idea que salió bien, pero que podía haber salido mal. Me podría haber equivocado y tener que volver a intentarlo. E igual que en este caso funcionó y he sabido atender a esa alumna, ha habido muchísimos otros casos y muchísimos otros alumnos que a lo mejor han necesitado algo y yo no he sabido o no he podido dárselo. El caso es que toda esta historia a mí me ha hecho reflexionar mucho y pensar, y me apetecía dedicar un cachito de mi Bitchy Teacher en YouTube a hablar de la importancia que tiene o que debe de tener la inclusión y la atención a la diversidad en nuestras aulas. Y para empezar a hablar de este tema, me gustaría mencionar una cita de Clive Clackham que dice así: "Every human is like all other humans, some other humans and no other human". Para mí esta cita es brutal y reconozco que me ha acompañado muchísimo en mi proceso de oposición, y es que refleja muy bien la idea que yo tengo de diversidad. Todos nosotros somos iguales o deberíamos de ser iguales en cuanto a derechos, en cuanto a oportunidades, en cuanto a posibilidades. Todos nosotros, en ese punto de igualdad, somos diferentes, cada uno tiene unas características, una manera de pensar, una manera de aprender, unos sueños, unas metas, unas peculiaridades, unas cualidades, unos defectos, todos completamente diferentes, y además todos y cada uno de nosotros somos únicos, no hay nadie igual, y eso es maravilloso. Y partiendo de esa idea, teniendo ese enfoque en nuestra cabeza, creo que se entiende mucho mejor por qué es tan importante buscar una escuela inclusiva. Porque realmente esto de la inclusión no es más que el proceso de identificar y responder a las diversas necesidades que surgen en todo nuestro alumnado. Si decimos que todos somos únicos y que nuestras características, nuestras condiciones y nuestra manera de aprender es diferente, es responsabilidad de la escuela buscar la manera de generar oportunidades de aprendizaje para todos, sean cuales sean sus características, sea cual sea su género, su condición, su raza, su religión, todo. Al final todo esto va de eliminar barreras. Es cierto que hay barreras que son más grandes que otras, hay algunas que están muy duras y otras que son muy blanditas, pero todo se trata de eliminar barreras, de ir quitando esos obstáculos que están impidiendo que se produzca el aprendizaje, y eso es nuestra tarea. Yo siempre digo que enseñar al alumno que lo tiene fácil y que lleva todo para adelante, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Pero enseñar al alumno con más dificultades, al alumno que no lo ve a la primera, que necesita de cambios, que necesita que nosotros mismos nos reciclemos, eso es lo realmente difícil, y eso es lo que realmente debe hacer un maestro. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero en mi caso, hasta hace relativamente poco tiempo, cuando oí hablar de atención a la diversidad, directamente pensaba en alumnos con necesidades educativas especiales. Y esto es obviamente un error, porque por supuesto a esos niños hay que atenderlos y ellos también son parte de la diversidad. Pero la diversidad somos todos, porque todos somos únicos y todos somos diferentes y tenemos unas características que hay que atender. Y no solo que cada uno de nosotros sea diferente, sino que también tenemos nuestros momentos. Y quizá lo que a mí me sirve hoy para aprender, mañana no me valga. Y debe haber ahí una persona, un maestro, que sepa detectarlo y sepa buscar el camino en ese momento. Por supuesto, en este proceso de buscar una escuela inclusiva o de atender a la diversidad, nos vamos a encontrar con muchísimos obstáculos. Muchos de ellos son conocidísimos por todos los maestros, como pueden ser la falta de tiempo, la falta de medios o incluso la falta de formación. Es verdad que no nos preparan para atender a la diversidad de nuestro alumnado. Por supuesto, otro obstáculo que nos encontramos muy a menudo es la ratio tan alta. Es muy difícil atender de manera individual y atender a todas las necesidades de 25 o 26 alumnos. Otras pequeñas barreras o obstáculos que nos podemos encontrar en este camino hacia la escuela inclusiva suelen ser los planes de estudio tan rígidos, también la burocracia que muchas veces nos asfixia y no nos da tiempo a buscar esa parte de atención a la diversidad, y por supuesto la acomodación del maestro. Pero como maestros es nuestro deber atender a todo nuestro alumnado y generar oportunidades de aprendizaje para todo nuestro alumnado, porque al final la educación es un derecho fundamental y debemos ser nosotros los que posibilitemos que nuestros niños accedan a la educación.
Y aunque todas estas barreras y todos estos obstáculos son ciertos, por desgracia, es nuestro deber como maestros ir un pasito más allá y generar oportunidades de aprendizaje para todo nuestro alumnado. Al final la educación es un derecho y debemos ayudar a nuestros niños a acceder a él. Y esto no solo viene recogido en la ley, sino que yo creo que en el corazón de todo maestro surge esa espinita, ¿no? Y esa necesidad de atender a todo su alumnado. Y poco a poco, cuando vas trabajando con niños, te das cuenta de que realmente todos nos necesitan. Lo que pasa es que cada uno necesita una adaptación diferente o necesita que pongamos el punto de mira o pongamos la atención en algo diferente. Llevo muy poquitos años como maestra, pero me he encontrado muchas situaciones que necesitaban de adaptaciones, ¿no? O de nuestra atención. He tenido alumnos que aparentemente tienen una vida perfecta, que todo les va bien, que sacan buenas notas, pero a lo mejor luego no saben gestionar las emociones o no saben gestionar las relaciones sociales. Ahí también tenemos que atender. Eso también es atención a la diversidad. He tenido alumnos de 5 que presentaban dificultades de organización, de gestión del tiempo, de autoestima, de confianza. Eso también es atender a la diversidad de nuestro alumnado. Y también ahí debemos proporcionar las herramientas necesarias para que ellos busquen un entorno de estudio más productivo, más seguro, para que ganen confianza y para que se desempeñen mejor y sobre todo se sientan mejor. Y por supuesto he tenido alumnos de 0 o de notas muy bajitas que presentaban dificultades de aprendizaje y que necesitaban una adaptación de metodología, una adaptación de recursos, de materiales o cualquier otra adaptación curricular que les permitiera entrar en un proceso de aprendizaje y que les permitiera generar ese aprendizaje. Y todo eso que mencionamos es atención a la diversidad y todo eso es igualmente importante. Y claro, teniendo en cuenta todo esto, ahora surge la gran pregunta. ¿Y cómo hago yo para crear un espacio inclusivo en mi aula? ¿Cómo hago para facilitar esa atención a la diversidad? Pues veréis, yo creo que no hay una respuesta única y esta es la parte más difícil porque va a depender mucho de cada maestro, de su formación, de los medios que posea, del centro en el que está. Pero sí hay varias cosas que todos podemos hacer y que va a ir encaminando nuestra práctica docente hacia una práctica mucho más inclusiva. En primer lugar, yo creo que es fundamental la observación. Se aprende muchísimo observando directamente a nuestro alumnado. Junto a esto es fundamental conocer a nuestros peques. Yo creo que necesitamos dedicar tiempo a conocer a nuestro alumnado, saber cómo están, saber qué necesitan, saber qué está funcionando y qué no, cuáles son sus miedos, cuáles son sus limitaciones, qué les gusta de nuestra metodología, qué no. Al final, muchas veces nos da como miedo preguntar y yo creo que es fundamental preguntarles, hacer esa autoevaluación, ¿no? O esa coevaluación continuamente. Otra cosa fundamental es la planificación. Cuando nosotros planificamos muy bien nuestras sesiones y nuestro trabajo, surgen esos momentos o esos espacios en los que podemos dedicarnos a atender de manera individual a nuestro alumnado. Por el contrario, si vamos con las prisas y si vamos improvisando, nunca vamos a encontrar un momento para atender a la diversidad o incluso para fijarnos qué necesitan o qué está fallando. Por supuesto, también debemos hacer pequeños cambios en nuestra metodología. Cuando tenemos una metodología muy variada y muy diversa, conseguimos atender mucho mejor a nuestros alumnos, porque precisamente esa diversidad de metodología consigue llegar a la diversidad de necesidades. Podemos utilizar el aprendizaje cooperativo, los grupos flexibles, el aprendizaje visual, el aprendizaje a través del juego. Hay 1000 opciones que nos van a ayudar precisamente a llegar a esa diversidad. Y por supuesto debemos prestar atención a la evaluación. Mirad, desde mi humilde punto de vista, los exámenes son necesarios porque independientemente de la nota, que eso es lo de menos, nos ayudan a activar muchísimos mecanismos en nuestro alumnado y nos ayudan a enfrentarnos a una situación que nos genera unas emociones que debemos aprender a controlar y a gestionar. Porque al final, a lo largo de nuestra vida, nos vamos a enfrentar a muchos momentos en los que vamos a sentir esas emociones y debemos ser lo suficientemente maduros emocionalmente y tener esas capacidades y esas habilidades para enfrentarnos a ello. Pero también creo que debemos enseñar a nuestro alumnado a enfrentarse a un examen y a responder ante un examen. Muchas veces le ponemos ahí el documento a las 4 o 5 páginas y allá te las veas. Y yo creo que ese no es el sentido. El sentido es acompañarlos también en el proceso de aprender y de enfrentarse a un examen.
Y además, por supuesto, considero que no pueden ser nunca la única herramienta de evaluación, no tendría sentido. Y ahí en todo esto de la evaluación, tanto en los exámenes como en cualquier otro método de evaluación que elijamos, también tenemos que buscar la atención a la diversidad. Aquí entraría el examen a cachito y entran muchísimas otras adaptaciones que podemos y debemos hacer para ayudar a nuestro alumnado a enfrentarse a ese proceso de evaluación. Junto a esto creo que es fundamental para atender a la diversidad ocuparnos de la parte emocional. Y es que a veces vamos tan rápido y estamos tan enfocados en alcanzar objetivos, en adquirir competencias o en conseguir esos criterios de evaluación que se nos olvida lo importante que es aprender a gestionar las emociones y aprender a gestionar todo lo que nos va pasando en la vida. Y personalmente creo que hay muchísimos niños y también muchísimos adultos con una vida aparentemente estable y de éxito que sufren mucho porque no saben gestionar sus emociones y porque nadie les ha enseñado a vivir y afrontar todo lo que nos va pasando a lo largo de nuestro camino o a lo largo de nuestro recorrido. Y eso nos limita muchísimo y nos genera mucho dolor y nos pone muchas barreras que tardamos años en derribar. Entonces creo que es fundamental que la escuela también ponga su atención ahí, a esa gestión de las emociones, porque realmente a la larga en la vida de una persona ser maduro emocionalmente y tener una buena gestión emocional nos va a hacer muchísimo más felices que tener una vida académica brillante. Y por último, y quizá más importante, no podemos conformarnos. Esto de la inclusión no es una carrera que tú llegues a la meta y digas, hala, yo ya tengo una escuela inclusiva, ya paro, me relajo. No, esto es más un camino que no tiene final, un camino que vas recorriendo. Porque realmente, como decimos, somos todos únicos y lo que yo necesito hoy no es lo mismo que voy a necesitar mañana. Y es deber del maestro estar atento a todas esas necesidades que hay y a todas esas necesidades que van surgiendo para que cada día garantice y ofrezca oportunidades de aprendizaje a todo su alumnado. Y es así como verdaderamente iremos construyendo y caminando poco a poco hacia una escuela inclusiva. Y ya para terminar y cerrar este vídeo, me gustaría mencionar una cita muy famosa de Albert Einstein que creo que recoge muy bien todo lo que hemos hablado. Dice así: todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, se pasará la vida creyendo que es un inútil. Todos somos genios. El pez, el elefante, el mamut, el mono, la mofeta y hasta el ornitorrinco. Todos somos genios. Pero si medimos a todos por el mismo patrón y si intentamos que todos estén aquí, no solo vamos a hacer que se sientan inútiles, sino que también vamos a frustrarlos y nos vamos a perder una parte preciosa, maravillosa y única de cada uno de ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya hecho reflexionar, que te haya inspirado y agradecería muchísimo que me dejaras un me gusta y un comentario contándome un poquito cuáles son tus impresiones. Por supuesto, si no lo has hecho ya, te invito a suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!